Bienvenidos estudiantes, vamos a trabajar este último tema que es de la GTA del mes de octubre, que son ángulos comprendidos entre dos rectas paralelas y una transversal. Aspectos importantes en este tema. Vamos a tener dos rectas paralelas que en este caso están representados con R y S y una recta que las atraviesa. Entonces R y S van a ser rectas paralelas y T va a ser una recta que las atraviesa. Entonces observemos que entre las rectas se forman 8 ángulos. El que está representado con el 1, el 2, el 8 y el 7 están por fuera de las rectas paralelas. Entonces estos ángulos, el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 7 y el ángulo 8 se van a llamar ángulos externos. Y los que están en medio de las rectas, es decir, el 3, el 4, el 5 y el 6, se van a llamar ángulos internos. Entonces, aquí nos vamos a encontrar varios tipos de ángulos. Nos vamos a encontrar los ángulos opuestos por el vértice, que, como ya lo hemos visto anteriormente en otra sesión, son los que están uno frente al otro. Entonces, por ejemplo, tenemos el ángulo 1 y 4, 2 y 3, 5 y 8 y 6 y 7. También vamos a tener los ángulos palineales, que son los que comparten un lado y un vértice y además se forma un ángulo de 180. Entonces nos estamos refiriendo, por ejemplo, 1 y 2, 2 y 4, 1 y 3, 3 y 4. Observemos aquí que comparten este vértice y este lado. Y juntos suman 180 porque se forma, por decirlo así, una línea recta. Tenemos ahora tres conceptos. Tenemos el concepto de ángulos alternos. Entonces, aquí es importante tener en cuenta algo. Vamos a tener un lado de la transversal y el otro. Okay, entonces, lado 1, lado 2 de la transversal. Vamos a borrar, perdón, esto otro de aquí. Entonces, ¿cuáles van a ser los ángulos alternos? Los ángulos alternos van a ser los que ambos van a ser internos o ambos van a ser externos. ¿Ok? Entonces, si son externos pueden ser 1, 2, 7 y 8. Entonces, ¿qué es la propiedad de los ángulos alternos? Que se van a encontrar en diferentes lados de la transversal. Entonces, por ejemplo, tenemos 2 y 7, 1 y 8. Estos van a ser ángulos alternos externos. Luego, tenemos los ángulos alternos internos. Igual van a estar de diferente lado de la transversal. Entonces, tenemos un lado de la transversal y el otro. Entonces, por ejemplo, puede ser el 4 con el 5. Perdón, disculpen, se me pasó. El 3 con el 6. Estos van a ser ángulos alternos internos. ¿Ok? Vean que por decirlo así, nos están formando como una X, por decirlo así. Entonces, los ángulos alternos, por decirlo así, son los que forman como una X, para asociarlo con su pareja. Aparte de los ángulos alternos, tenemos los ángulos conjugados. Igual van a ser ambos internos o ambos externos. Vamos a borrar esto que hicimos acá. Y entonces los conjugados tienen la propiedad igual, que ambos van a ser internos o ambos van a ser externos, pero están del mismo lado de la transversal y no son adyacentes. Entonces, por ejemplo, 2 con 8. Estos van a ser conjugados. 1 con 7. Estos van a ser conjugados externos porque están fuera de las rectas. Vamos a tener ahora el 4 con el 6. Observen que ambos están del mismo lado de la recta. Y vamos a tener el 3 con el 5. Esos van a ser los ángulos conjugados. Están en la misma, por decirlo así, el mismo lado de la transversal, en la misma recta. Los alternos son los que forman una X. Y finalmente, el otro concepto que tenemos es el concepto de correspondientes. Entonces, ¿cuáles van a ser los ángulos correspondientes? Los ángulos correspondientes son los que están del mismo lado de la transversal. No son adyacentes, es decir, no pueden estar juntitos, por ejemplo, el 2 y el 4,
y uno es interno y el otro es externo. Entonces, por ejemplo, el 2 con el 6. 2 es externo, 6 es interno. El 4 con el 8. 4 es interno, el 8 es externo. El 1 con el 5. El 1 es externo y el 5 es interno. Y el 3 con el 7. El 3 es interno y el 7 es externo. Vamos a ver ahora, poner en práctica lo visto aquí, en esta parte. Entonces, con respecto a la práctica hay que hacer una corrección. En la E no es G y M, sino G y el ángulo L. Vamos a ver un poquito de práctica. Vamos a tener aquí y nos vamos a ver qué nombres reciben estas parejas. Tenemos el ángulo A con el ángulo H. Observemos que están del mismo lado de la transversal y ambos son externos. Entonces, estos corresponden a conjugados externos. Luego tenemos el ángulo D con el ángulo F. Observe que ambos son internos y se forman, por decirlo así, una X. Entonces van a ser alternos internos. Ok. Luego ahora tenemos el ángulo G con el ángulo C. Observemos que están del mismo lado de la transversal. C es externo, G es externo y C interno. Como están de diferente lado, el mismo lado de la transversal y uno es interno y el otro es externo, los ángulos se clasifican como correspondientes. Vamos a ver ahora la siguiente pregunta. B y D. Observen que uno está frente al otro, entonces van a ser ángulos opuestos por el vértice. Y finalmente tenemos el ángulo H y el ángulo E. Entonces ven que están adyacentes, es decir, están pegados y forman un ángulo de 180. Entonces van a ser ángulos palineal. Con eso vamos a dar por finalizada esta sesión y ya vimos todos los temas que corresponden a la guía de trabajo del mes de octubre. Cualquier consulta o duda, estamos las profesoras Susana y yo para aclararles, para hacerles las aclaraciones. Muchísimas gracias.